¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy César García Vélez. Para analizar una de las leyes que ha sido aprobada por la nueva Asamblea Nacional del Ecuador. Se trata de la Ley de Integridad Pública, una de las dos que el presidente Daniel Noboa ha destacado como una pieza fundamental para los éxitos que categorizan el gobierno que ha tenido, sobre todo el tema de la captura de Fito, y que según él han tenido influencias por parte de estas leyes. Sin embargo, se presentan demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley de integridad pública y es lo que vamos a dialogar a continuación con nuestro invitado André Benavides, constitucionalista. Gracias, André, por este tiempo. Bien, primero para que conozca un poco el contexto de Latinoamérica, ¿de qué se trata esta ley de integridad pública? El presidente de la República envió hace un mes aproximadamente un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica que tenía por finalidad modernizar el Estado a través de reformas a la ley de contratación pública y también a la ley de servicio público. Sin embargo, vemos que ese objetivo que tenía el presidente de la República en este momento se ve prácticamente golpeado debido a las inclusiones que los asambleístas pusieron en este proyecto de ley, incluyendo temas que no necesariamente tienen que ver con gestión pública, como son reformas en materia penal, reformas en materia de función judicial y también otras que tienen que ver incluso con la economía popular y solidaria. Son reformas que han generado cierto tipo de preocupación a los ciudadanos, principalmente a aquellos servidores públicos que pueden ser desvinculados. Bien, en ese sentido, ¿tú has identificado algunos artículos o temas que topa esta ley que estarían reñidos con la Carta Magna y por ello sabemos ya se han depositado 2 denuncias al menos de lo que conocemos de inconstitucionalidad? Yo al menos destaco 3 aspectos que me parecen que tienen problemas de constitucionalidad. El primero tiene que ver con la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual se da la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura declare una emergencia a la función judicial, lo cual supone la terminación anticipada de cargos de jueces y fiscales, se pueda poner jueces y fiscales a dedo y tercero, vivamos en una emergencia judicial sin límite de tiempo. Lo segundo, lo que tiene que ver con reformas al servicio público que no garantice estabilidad laboral a los funcionarios públicos y finalmente la obligatoriedad para que las cooperativas que forman parte de la economía popular y solidaria se les obligue a ser bancos al transformarse en sociedades anónimas. Eso evidentemente va a tener algún tipo de afectación, principalmente en las bases de la economía popular y solidaria. Sobre la primera, que me parece un tema que estamos viviendo en este momento, ¿acaso no hay una crítica nacional sobre el accionar de ciertos jueces y fiscales? Quizás la vía esta no es la correcta a tu criterio para poder reformar lo que está pasando en la justicia, o cuál sería el camino que se deba adoptar, porque entiendo que ya hay otros referentes de otros gobiernos que tomaron decisiones similares. Yo estoy de acuerdo con cualquier tipo de medida que pretenda solucionar los problemas que actualmente vive la función judicial, pero esa respuesta tiene que ser apegada a la Constitución y a la ley. No se compadece que existan jueces golondrina que no sabemos bajo qué procedimiento, bajo qué requisitos se los va a nombrar para que entren y salgan mientras exista la emergencia. No sabemos cuál va a ser el procedimiento y los requisitos, condiciones, características de la evaluación de los jueces, tomando en cuenta que podría ser que hay jueces que son incómodos y el Consejo de la Judicatura pueda sacarlos de sus puestos. Y finalmente, creo que el no saber cómo comienza, cuándo termina, cuáles son las causales para declarar la emergencia, da un cheque en blanco que puede denostar esto en actuaciones discrecionales por parte del Consejo de la Judicatura. Dentro de esta ley también se abordaron reformas penales, sobre todo a la justicia juvenil. En este sentido, de acuerdo a tu experiencia, ¿puede tener resultados mejores la lucha contra la delincuencia y sobre todo sobre el reclutamiento de menores de edad con la incorporación de sanciones más drásticas en contra de los menores de edad que están contempladas en esta ley de integridad pública? Cualquier propuesta o proyecto de ley que pretenda combatir a estos grupos de delincuencia organizada
y también que erradique la utilización de menores de edad para actos delictivos, me parece que es loable. Pero lastimosamente en los términos que ha sido planteada esta reforma, solo lo único que hace es ratificar una situación de populismo penal, porque endureciendo las penas, las sanciones, no resuelves el problema de raíz y más bien me temo que esto se va a agravar porque aquellos menores que ya cumplan la mayoría de edad en los centros de reclusión, cuando ya pasen a las cárceles de mayores, seguramente van a ser cooptados y utilizados como carne de cañón por parte de los líderes y aquellos que forman parte de estos grupos de delincuencia organizada. Finalmente se han presentado estas demandas de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir desde la Corte Constitucional y sobre todo esta solicitud que tiene una de ellas de la suspensión de los efectos que tiene en este momento ya en vigencia una ley que ya está publicada en el registro oficial? Bueno, se han presentado 2 demandas de inconstitucionalidad, seguramente se presentarán algunas más en el transcurso de estas semanas. Lo que debe ocurrir es que la Corte Constitucional primero aboque conocimiento de estas demandas, las califique, las priorice y, de ser el caso, suspenda la vigencia de esta normativa hasta que exista una sentencia de fondo que ratifique la constitucionalidad de estos artículos o, en definitiva, declare su inconstitucionalidad. El presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, decía que no le preocupa el control constitucional. ¿Tú puedes avisorar algún problema en la interpretación que están teniendo los legisladores nuevos sobre cómo elaborar leyes que vayan apegadas a la Carta Magna? Yo creo que una preocupación constante de los ciudadanos es que los asambleístas recién están aprendiendo a legislar e incluso en algunos casos más graves recién aprendiendo a leer. Y muestra de aquello es el resultado de las leyes que están sacando. Creo que aquí hay que respaldar, sí, cualquier alternativa que proponga la Asamblea Nacional, pero que sea apegada a la Constitución y la ley. Y si es que la Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad, hay que acatar esa resolución que es por parte de la máxima instancia de justicia constitucional de nuestro país. Gentil, gracias. Ahí tienen el análisis de André Benavides desde el ámbito constitucional de lo que significa esta ley de integridad pública, que por cierto también ha convocado la movilización de ciertos sectores de los servidores públicos y también de los sindicatos acá en el Ecuador, que se van a estar desplazando el día de mañana rumbo hacia el Ministerio de Trabajo. Le daremos seguimiento al respecto del control que haga la Corte sobre esta polémica ley aprobada en esta nueva Asamblea Nacional.